Hola, ¿qué tal? Buenos días, alumnos de la universidad. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de hermenéutica número uno, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo acerca de las herramientas extras o adicionales con las cuales podemos nosotros implementar al momento de leer la palabra con la finalidad de que nosotros podamos entender un poco más acerca de lo que se está hablando, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, vimos que era necesario, o bueno, que eran herramientas que podíamos tener para la interpretación y podían ser comentarios bíblicos, lo vimos la semana pasada. Vimos también concordancias, vimos también diferentes tipos de versiones de la Biblia. Vimos también acerca de Atlas geográfico, ¿verdad? Y bueno, estas herramientas nos sirven para entender un poquito más acerca de la palabra de Dios en la forma en que cuando nosotros leemos, por ejemplo, los viajes de Pablo y queremos nosotros saber dónde ocurrieron todos esos viajes, a través de un atlas geográfico, nosotros podemos ver dónde se sitúan estas ciudades y podemos saber exactamente hoy en día qué ciudades fueron, cómo fue el recorrido, entender un poquito acerca de la cultura que tenían en esos lugares y así nos es más fácil a nosotros poder comprender ciertos sucesos de la Biblia, ¿sí? Entonces, algo muy importante que la clase pasada les comenté fue que debemos tener cuidado de no anteponer estas herramientas antes que la palabra de Dios. Es decir, yo puedo utilizar las herramientas sin ningún problema en conjunto con la palabra de Dios. Nunca dividirlas o nunca enfocarme solamente en las herramientas y dejar por un lado la palabra de Dios. Siempre tiene que ser un conjunto y siempre tiene que ser con la finalidad de que unidas me resalten la enseñanza o yo pueda entender un poco mejor la situación de lo que estoy leyendo, ¿sí? Bueno, por ahí les dejé un cuestionario, aquí lo están viendo. Esas fueron las preguntas de la clase pasada, ¿sí? Entonces, bueno, si ya me las mandaron, está muy bien, las voy a revisar y los que aún faltan por enviármelas, pues se las encargo, ¿verdad? Ya revisé algunas y sí, están bien, pero bueno, los que falten les invito, ¿verdad? A que me envíen la tarea. El día de hoy vamos a ver la iluminación del Espíritu Santo. Hoy es nuestra última clase hasta cierto punto teórica porque vamos a empezar ya con las reglas de hermenéutica. Las reglas de hermenéutica, como toda ciencia, la hermenéutica también utiliza reglas. Estas reglas van enfocadas, como les mencioné en la clase pasada, por ahí tuve la oportunidad de ir de forma presencial y hablé un poco con ustedes acerca de este tema. Las reglas de hermenéutica son eh, muy parecidas o se enfocan mucho a nuestro lenguaje, es decir, el castellano. Vamos a ver verbos, vamos a ver signos de puntuación, vamos a ver formas de pausa y de continuar con la lectura, formas de verbos, conjunciones, adjetivos, sinónimos. Todo esto lo vamos a ir viendo. Si eres bueno para el español, si te sacabas puros dieces en la escuela en esta materia, pues felicidades porque lo vamos a retomar. Si por el contrario te costaba un poco de trabajo, no te preocupes. Aquí lo vamos a ver de una forma muy detenida y no vamos a avanzar hasta que no se haya aprendido lo básico, ¿verdad? Por eso sí quiero preguntarles cómo se han sentido hasta hoy. La semana pasada estuve ahí, tuve la oportunidad de estar con ustedes. No hubo ninguna duda, no hubo ninguna... Bueno, aclaré una u otra duda que tenían o inquietud, pero dentro de la materia o del curso hasta ahorita creo que ninguno ha tenido ninguna duda. Por lo tanto, creo que hasta el día de hoy
el curso se ha entendido de forma correcta, ¿verdad? Eso me da mucho gusto. Quiero pensar o quiero creer que la forma en la cual les estoy explicando las clases o su libro ha sido de una forma provechosa y eso me alegra mucho. Entonces, bueno, pues les doy muchas felicidades a todos ustedes porque también han puesto de su parte, se han puesto a estudiar. Algo también que les quiero comentar, que yo me imagino que el pastor les va a comentar más adelante, el pastor Ricardo, es que por motivos de mi escuela yo no voy a estar logrando asistir con ustedes cada 8 días. Vamos a continuar de forma virtual, pero sí me voy a dar a la tarea de por lo menos ir un domingo al mes. Perdón, un sábado al mes con ustedes para revisar tareas. Me gustaría mucho que las tareas me las dieran de forma física, ¿sí? Y bueno, y también aclarar dudas y hacer una clase presencial. Siempre es bueno esto, ¿verdad? El que demos el que nos veamos y podamos interactuar. Entonces prácticamente van a ser 3 clases en línea y una de manera virtual. Entonces, con esto les pido de todas formas que no se atrasen con las tareas. No porque les estoy dando esta opción de ir y que me entreguen las tareas, dejen las tareas al final. No, desde ahorita. ¿Por qué? Porque pasan muchas situaciones. Uno, pueden perder el enlace, pueden perder la secuencia que ya llevaban de aprendizaje. Entonces, si dejan la tarea hasta el final, se les va a complicar un poco el retomar en qué se quedaron, cuál era la tarea. Entonces, porque no les pida tarea cada semana, no quiere decir que dejen todo al último. Además, tengo entendido que su clase dura 1 hora y media, por lo cual yo voy a procurar darles 1 hora de clase y dejarles media hora para que hagan la actividad ahí en clase y con esto ya no lleven tarea a casa, ¿verdad? Entonces vamos a continuar así. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la iluminación del Espíritu Santo, para lo cual voy a pedir que cierres tus ojos en el lugar donde te encuentres y vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder aprender, prepararnos y estar reunidos, Dios, con la finalidad y con la intención, Dios, de poder tener más y mejores herramientas para escuchar, comprender y aplicar tu palabra a nuestras vidas, Dios. Espíritu Santo, ven, habla a nuestras vidas, danos la sabiduría, el entendimiento, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Dios, y que tú sigas obrando a través de nuestras vidas, Dios. Te pido por cada alumno, por cada alumna, Dios, bendice sus vidas, bendice su ser, Dios. Abre su entendimiento espiritual, que tu Espíritu Santo deposite en cada uno de ellos la sabiduría, la comprensión, el entendimiento, Dios, para que ellos puedan ser unos futuros teólogos, Dios, con toda sabiduría y con todo entendimiento de tu Espíritu, Dios. Los pongo en tus benditas manos. También te pido por mi vida, por cada uno de los maestros de la universidad, que tu Espíritu Santo nos dé esa dirección y esa comprensión, Dios, para que podamos explicar las clases de una forma sana y correcta, Padre. Te damos gracias por este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos en la página número 13 de su manual. Te voy a pedir que me acompañes. Voy a dejar un tiempo para que quizás aún no sacas tu manual. Saca tu manual. Ve a la página 13 para que podamos seguir leyendo. Y como siempre les he dicho, tengan a un lado un cuaderno, una pluma, por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia y lo puedas anotar y posteriormente me lo hagas saber, ¿sí? Entonces vamos a esperar unos segunditos para que saquen su cuaderno. Repito, página número 13. Bueno, creo que ya todos tienen la página número 13. Vamos a empezar entonces con nuestra lección de hoy. Dice, la iluminación del Espíritu Santo. Dice su manual, la iluminación del Espíritu Santo es la poderosa obra
del Espíritu de Dios, por medio del cual el discípulo recibe por gracia la capacidad de entender la palabra. Esta iluminación es abrir el entendimiento a la realidad de la palabra. Salmo 119, 18. Dice la palabra de Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Recordemos que una de las clases antepasadas, ¿sí?, estuvimos viendo las cualidades o las características que una persona debe tener para poder comprender la palabra de Dios. Y una de ellas habíamos visto que era necesaria el haber nacido de nuevo, ¿sí? Esta conversión da al creyente la posibilidad de que el Espíritu Santo pase a morar en sus vidas. Por lo tanto, yo también les comentaba y les ponía el ejemplo que una película, si hablamos con el productor y director, nos la va a explicar de una forma más correcta y más concisa que si hablamos con un comentarista, con un aficionado, con una persona que solamente vio la película. Es mejor hablar con el productor porque él tiene las palabras y las ideas frescas. Él sabe lo que quiso filmar, lo que quiso plasmar y lo que puso en la película. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios fue instruida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, qué mejor que preguntarle al productor, director y guionista de la Biblia, que en este caso es el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo o a Cristo, el Espíritu Santo pasa a morar en nuestras vidas. Por lo tanto, ya contamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya tenemos al productor de la Biblia. Ya tenemos al que dirigió la Biblia. Por lo tanto, es un poco más fácil el entendimiento. Por eso es que muchas veces, ya cuando recibimos a Cristo, empezamos a leer la Biblia y la entendemos. Esto pasa porque el Espíritu Santo nos da la dirección, el discernimiento y la comprensión, ¿sí? Quizás nosotros en nuestro juicio o en nuestras fuerzas no podríamos haber hecho esto o entenderlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el que da la sabiduría, es el que da el entendimiento y la comprensión. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, ya habiendo recibido a Cristo, nos es más fácil entender la palabra. O a veces leemos versículos que nos llenan de gozo, nos llenan de paz. Y esto es porque el Espíritu Santo se alegra. ¿Qué pasa en la carne? ¿Qué pasa cuando tienes mucha hambre? Y vas por la calle y pasas por unos taquitos o pasas por unas hamburguesas y se te antoja. Comes y te sientes feliz en el cuerpo, ¿verdad? Porque alimentaste tu cuerpo. Tu cuerpo tenía hambre, tenía una necesidad y la supliste con alimento. Lo mismo pasa el espíritu. Cuando tú lees la palabra de Dios, es por eso que te llenas de gozo, de paz, de armonía, ¿sí? Que te sientes lleno, te sientes pleno. Eso es porque la parte espiritual ya la alimentaste. Recordemos que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? El cuerpo sabemos que lo llenamos con alimento, con agua, con descanso, acostados viendo un maratón de Netflix, una película, así se llena el cuerpo, ¿verdad? El espíritu se llena con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, con la conexión directa con Dios. Así es como llenamos nuestro espíritu. Y la palabra de Dios dice que ya somos espirituales, por lo tanto, andemos como espirituales. Entonces, obviamente es básico que también llenes tu cuerpo, ¿verdad? Que también comas comida física, pero también es importante que tu espíritu también le des esa importancia y que suplas esa necesidad. Así como tomamos vitaminas todos los días, ya sean pastillas o simplemente cuando sales al sol, estás tomando una vitamina, tu cuerpo se está llenando de vitamina D. La vitamina D solamente la produce el sol. Entonces todos los días, todos nos llenamos de vitaminas. Pero el espíritu, ¿cuándo lo llenamos? ¿Solamente el domingo? ¿Solamente cuando hay reunión de oración entre semana? No sé si tengan el miércoles, el jueves. No, la vitamina espiritual debe ser diaria. Y yo te enseñé
o hemos aprendido a lo largo de este curso que no es necesario que te pongas a leer todo un libro de la Biblia cada día para que puedas llenar tu espíritu. No. Con que leas un versículo pero lo entiendas completamente, captes lo que te está diciendo y lo compartas y lo uses para tu vida, con eso es más que suficiente. Con que tomes un versículo como devocional, pero que realmente sustraigas toda la vitamina para tu espíritu y esa la apliques a tu vida. Entonces, ahora sí que no hay excusas para no nutrir tu espíritu. Todos los días, mientras vas en el camión, lee un versículo, un salmo, un proverbio. Recordemos que los proverbios son 31, uno para cada día del mes. O si quieres leer hay muchas aplicaciones hoy en día, muchos versículos, muchos devocionales. Toma uno, pero es importante que el espíritu lo nutras. Nunca dejes que el espíritu se quede sin almorzar, ¿verdad? O se quede sin comer. Entonces, bueno, aquí acabamos de leer en el Salmo 119:18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que nos da ese entendimiento perfecto, ¿sí? Número 2 dice, la iluminación del Espíritu Santo es una necesidad para todo hombre. Segunda de Corintios 4 del 4 al 6, Primera de Corintios 2:1 y Efesios 1:17. Bueno, estos versículos, si quieres, subráyalos y en tu casa los lees. Pero estos versículos lo que nos están diciendo es que lo que te acabo de explicar, que el Espíritu Santo nos da esa hambre para llenar nuestra alma y nuestro espíritu de entendimiento. Es necesario que alimentes al espíritu, ¿verdad? No solamente la carne, sino también el espíritu. Dice punto número 3. Dios ha provisto que esta realidad se dé por medio del Espíritu Santo. Juan 14:26. Dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesús nos está diciendo o nos está profetizando que iba a venir el Espíritu Santo cuando Él ascendiera, ¿sí? Y que el Espíritu Santo nos iba a dar todas las cosas para poder comprender la palabra y para poder entender todo lo que Cristo hizo en la tierra. Vuelvo a repetir, por eso cuando ya recibimos a Cristo, nos es más fácil empezar a leer la Biblia. Incluso, no sé si les pasó cuando de recién se convirtieron, pero alguien te comparte de la palabra y te regalan una Biblia y tú automáticamente quieres literal leerla toda. Todo te parece interesante, todo te gusta, todo te llama la atención, quieres leer más de la palabra. Y esto pasa porque tu espíritu y tu alma pasan nuevamente a estar vivos, ¿sí? Después de que anduvieron muertos en el pecado, ¿sí? Después de que anduvieron como hombres naturales, pasan a ser hombres espirituales y necesitan alimentar esta parte, ¿sí? Necesitan alimentarla. Y solamente se van a llenar o solamente se van a saciar cuando nosotros le demos ese alimento, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Por eso es importante que no perdamos, dice la Biblia, que no perdamos el primer amor. Porque cuando de recién nos convertimos, queremos leer toda la Biblia, no faltamos a la iglesia y con el tiempo esto se va volviendo una rutina, ¿verdad? De repente ya los domingos ya en automático nos levantamos, nos cambiamos, vamos a la iglesia, pero ya no es como al principio. Y esto pasa, hermanos, no porque la predicación, porque el pastor, porque la iglesia vayan en decadencia es que ahora el pastor no se esmeró y la palabra estuvo media fría, no. La palabra de Dios siempre es viva, siempre alimenta. Si el pastor te habla del mismo versículo un mes, como les puse el ejemplo, 2 meses, cada vez que el pastor hable hay una enseñanza nueva. Lo que pasa es la actitud, ¿sí? La actitud con la cual tú te alimentas. ¿Qué pasaría si te digo que vas a comer un mes tu comida preferida?
A lo mejor ahorita tienes hambre y dices, sí, genial, ¿no? O sea, perfecto, ¿no? Una carne asada, una hamburguesa, una pizza, todo el mes, excelente, ¿no? Pero te aseguro que las primeras semanas vas a decir, bueno, estuvo bien, ¿no? Pero ya las siguientes semanas vas a verla de una forma en la cual vas a decir, ya no con el mismo gusto, ¿sí? Porque es lo mismo. Entonces, cuando ya comemos por gusto, ya cuando ya comemos por automático, cuando ya comemos sin darle ese gusto, se nos va a hacer la comida insípida, ¿sí? Lo mismo pasa con la lectura de la palabra o el alimentar el espíritu. Si solamente leemos por leer la Biblia, si no, por eso yo te menciono, las herramientas bíblicas son una excelente herramienta porque para que tú me entiendas, es como si a esa hamburguesa que vas a comer todos los días le añadieras algo, un postre, un aderezo, una ensalada, un jugo, a lo mejor un sazonador. Entonces te vas a ver diferente. Y te aseguro que si comes la misma hamburguesa todo el mes, pero todos los días haces un cambio, un día le pones queso amarillo, otro día le pones una ensalada César, otro día le pones no sé, un licuado, vas aderezando la carne diferente, te vas a ver muy diferente la comida y te va a gustar, aunque sea la misma hamburguesa. Lo importante es cómo la aderezas, cómo la sazonas. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios es viva y no la puedo comparar con una hamburguesa porque la palabra de Dios cambia. Cada versículo hoy es una cosa, mañana es otra. No puede ser la misma, pero si a esa palabra tú la aderezas, la sazonas con un poquito de Atlas geográfico, perdón, una herramienta bibliográfica para que sepas más acerca del autor que escribió ese libro, si empiezas a buscar en el Strong qué significan las palabras, empiezas a buscar referencias cruzadas, empiezas a aplicarle cosas diferentes, te aseguro que vas a descubrir muchísimas cosas. Incluso no vas a querer soltar un libro o un capítulo o un versículo, porque vas a estar escudriñando, escudriñando, se te va a hacer interesante, lo vas a entender de una forma correcta y, aunque sea el mismo versículo, vas a empezar a descubrir cosas diferentes. Por eso, este consejo yo les doy, no solamente en la Biblia, sino en todo lo que hagas, siempre busca el dar algo adicional a lo que haces. Si te llenas de rutinas, si haces las cosas por automático, si haces las cosas porque, ya empezó un nuevo día, pues me tengo que levantar de la cama, te levantas con el mismo pie, de la misma forma, haces las mismas actividades, tu vida se va a volver rutinaria. Y la rutina cansa, la rutina agota, la rutina enfada y la rutina acaba por hacer cosas que no son correctas. Siempre busca novedades, siempre busca hacer cosas diferentes. Nunca te enfoques en lo mismo. Aunque tengas el mismo trabajo, aunque hagas lo mismo todos los días, varía las cosas como lo haces, ¿sí? Levántate, no sé, un día con otro pie, haz las cosas al revés, y primero te bañabas y luego desayunabas, pues primero desayuna, luego bañate. Busca ir cambiando, porque la rutina definitivamente acaba por enfadarnos y por hacernos robots. Acabamos haciendo en automático lo que hacemos todos los días y no le vas a encontrar el sentido a lo que haces. Siempre busca alternativas y siempre busca hacer cosas, la misma cosa pero de forma diferente. Y vas a ver que todos los días vas a aprender algo, vas a quedarte con algo y vas a poder compartir algo. Entonces, bueno, ahí les dejo ya les di un pequeño mensaje motivacional, pero es la verdad, o sea, si vivimos nuestra vida en Cristo o la vida cristiana de forma rutinaria, de levantarme, tomar mi Biblia, ir a la iglesia y lo mismo, tarde que temprano esto se va a volver en rutina y pues te puedes enfadar, te puedes enfriar, puedes empezar a cuestionarte, ¿verdad? Entonces siempre busca cosas diferentes. Y al decir cosas no digo que cambies de iglesia o que cambies de predicación, no. Digo que hagas lo mismo, pero que hagas las cosas de forma diferente. Entonces,
Así le vas a encontrar el sentido y por eso la palabra de Dios dice que no perdamos el primer amor. Cuando uno está enamorado, todo le parece perfecto, ¿verdad? No ves los defectos, solamente ves cualidades. Entonces, ¿cómo vamos a estar enamorados de lo que hacemos cuando solamente vemos cualidades y no defectos? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les dejo este pequeño consejo y apliquémoslo a la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre busquemos aderezar lo que leemos, ya lo vimos la semana pasada, con sazonadores externos que son las herramientas, ¿sí? Entonces, bueno, punto número 4 dice, sin embargo, la iluminación no es un proceso automático, se da por medio del estudio diligente de la palabra de Dios. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es imposible ser iluminado sin el estudio perseverante de la palabra. Lo que te acabo de decir. Definitivamente es escudriñar la palabra, pero profundizar. No solamente por encima, no solamente leer lo que estoy leyendo por rápido, ¿verdad? No, escudriña las escrituras. Introdúcete dentro de. Ponle sazonador a esa comida que te vas a comer de forma espiritual. Esa comida que va a ser ingerida por tu espíritu, sazónala. Ponle pimientita, ponle ahí un aderezo, ponle una salsita, un chilito, una agüita fresca, un postre. Todo esto que te estoy diciendo son las herramientas secundarias que vimos la semana pasada. Cuando leas un versículo, aplica una o dos o tres herramientas y vas a ver que te vas a ver muy diferente la palabra que estás leyendo, ¿sí? Punto número 5 dice, ¿cuál es el prerequisito para recibir la iluminación del Espíritu Santo por medio del estudio de la palabra de Dios? Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablé por mi propia cuenta. Es difícil recibir iluminación si el discípulo está en abierta desobediencia a la voluntad revelada en la palabra. Definitivamente, si no estamos conectados con Dios, vamos a empezar a hacer o vamos a empezar a juzgar la palabra y esto es algo delicado. La palabra de Dios no cambia, no quiere decir, no tiene diferentes significados, porque muchas veces leemos una cita y decimos, no, es que eso era antes, eso era para las personas de Israel, para las personas del antiguo pacto, ¿no? Esto no aplica a mi vida porque yo estoy en Cristo, o este versículo no aplica para mí porque eso se escribió hace más de 2000 años, ¿no? ¿Cómo crees? No. No, la Biblia es la palabra de Dios y yo tengo que estar en completa conexión con el Espíritu Santo y tener un entendimiento de que lo que estoy leyendo es la palabra y la voluntad de Dios. Debo respetarla, obedecerla, aplicarla a mi vida y seguir de forma correcta lo que estoy leyendo para la correcta absorción, por así decirlo, de nutrientes a mi espíritu y también para poder comprenderla. Entonces es muy importante no hacernos sugerencias, no hacernos nosotros ideas de algo que leemos. La palabra es la palabra y la palabra nos orienta y nos lleva a toda verdad, ¿sí? Punto número 6 dice, es necesario hacer una clara distinción entre dos conceptos diferentes. Bueno, aquí si nosotros aplicamos la hermenéutica, podemos entender un poquito más si utilizamos la herramienta de versículos paralelos, que esos son reglas que vamos a ver más adelante. Ahorita no voy a entrar en detalle porque lo vamos a ver punto por punto y de forma explícita, ¿sí? 6.1 dice, la iluminación no es inspiración. La inspiración es el proceso por medio del cual la palabra de Dios no tiene errores de ninguna naturaleza. Es una acción única, irrepetible y concluyente. Como les mencioné clases pasadas, la palabra de Dios no tiene errores.
El canon bíblico o la colección de libros que tenemos impresos y tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, es una colección perfecta que no se contradice, que no tiene errores y que está ligada una tras otra. Génesis me habla de Apocalipsis y Apocalipsis me habla de Génesis. Por lo tanto, ninguno contradice a ningún autor, todos van en conjunto y todos en armonía, ¿verdad? 6.2 dice, la iluminación es la obra del Espíritu Santo que se da en la medida en que el discípulo estudia con diligencia la palabra de Dios. Dice, la iluminación es de carácter universal, es decir, todo creyente puede disfrutar de esta obra. Es creciente en la medida que el discípulo estudia y obedece la palabra. En esta medida es iluminado por el Espíritu. ¿Qué quiere decir este punto? Que la palabra de Dios es para todos. Todos la pueden leer. Todos la pueden comprender. ¿Sí? Y te voy a poner un ejemplo otra vez de comida. Vas a decir que tengo hambre o que estoy... Pero es la forma más entendible, ¿verdad? Puesto que estamos hablando de alimentar el espíritu. Todos hemos pasado por algún negocio de comida, ¿no? Voy a poner el ejemplo de un KFC, ¿no? Todos pasamos por el KFC. Tú pasas, ves los promocionales, ves la cubeta del pollo, ves cómo está ahí ilustrada, ¿no? Con sus biscuits, con su puré, con su ensalada, con sus refresquitos. Incluso puedes, si tienes el privilegio de pasar cuando lo están cocinando, puedes incluso oler, ¿verdad? Ah, huele al pollo, huele a algo rico, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen acceso a eso? Todos. Toda la gente que pasa ve los promocionales, ve de forma aleatoria, ¿no? Los paquetes, ¿no? Que la hamburguesita con papas, que el pollo con ensalada y biscuit, no sé qué más cosas vendan, pero las alitas, no sé, tú ves, puedes oler si pasas por el lugar. Toda la gente tiene acceso, pero solamente hay unos pocos privilegiados que se encuentran dentro del restaurante y que están comiendo literalmente lo que están promocionando afuera. ¿Sí? Por fuera pasan miles de personas al día que van al camión, al trabajo, a la escuela, de vacaciones, de paseo, de lo que sea, pasan por ese lugar, ven, observan con sus ojos los promocionales, huelen, toda la gente tiene acceso, pero las personas que están o que se encuentran dentro del establecimiento, ellos están degustando esa comida. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cualquiera puede leer la palabra. La palabra de Dios incluso hoy en día, yo he visto incluso en la calle, hay gente que pone versículos en espectaculares, ¿sí? En el Facebook nos aparecen muchísimas publicaciones de versículo del día, hacen algún tipo de meme con algún versículo, empiezan a ver. ¿Quién tiene acceso a eso? Toda la gente. Toda la gente puede leer. Converso, inconverso, creyente, no creyente, convertido, no convertido. Toda la gente puede leer la Biblia. Pero quien va a disfrutar de sus beneficios, quien va a alimentar el espíritu es aquel que escudriña, aquel que se sienta, que abre la palabra, que toma un versículo y que lo empieza a disfrutar, a saborear. Esto simboliza que tú vas pasando por ese puesto de pollo, hueles y dices, ay, yo quiero ese pollo, yo quiero probar eso. Entonces estacionas tu auto, te bajas, te metes al restaurante, pides el pollo que tú elegiste, y lo empiezas a saborear, empiezas a comerlo y ya es diferente la experiencia. De solamente haber visto afuera un promocional y haber olido a experimentarlo, ¿sí? Entonces, la intención de este curso de hermenéutica es que
conforme vayamos avanzando, leamos la palabra no solamente por leerla, no solamente porque en el libro aparece el versículo o porque en tu Biblia está impreso, no, sino que lo pruebes, lo experimentes, lo saborees y puedas decir, este versículo me supo a esto. Con este versículo yo entendí esto, ¿sí? Y no solamente que lo lea, ya lo leí, ese versículo ya lo leí. ¿Qué aprendiste? Pues está medio revoltoso, no lo entendí muy bien, pero ya lo leí, o sea, el concepto ya lo entendí. No, tienes que leer el versículo, escudriñar el versículo, saber qué quiere decir el versículo y con esto te va a quedar un sabor, no de boca, porque la palabra no se puede comer físicamente, pero te va a quedar un sabor en el espíritu. Vas a decir, este versículo me llenó, saqué la vitamina que tenía, mi espíritu la ingirió, ¿verdad? La probó, la saboreó y me supo fenomenal, ¿verdad? Me supo muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre solamente oler y pasar por un lugar a comer. Y es la diferencia entre leer un versículo y escudriñarlo, saborearlo y quedarme con su vitamina, ¿verdad? Entonces, la iluminación del espíritu se va dando conforme nosotros vamos escudriñando, ¿sí? Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o inquietud. Sería importante que la anotaran, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues me la hagan saber. Vamos a entrar entonces al siguiente punto ya que son las reglas de hermenéutica. Voy a dar una pequeña introducción de cuáles son estas reglas. Dice su manual, página 14. Las reglas hermenéuticas. Dice introducción. La hermenéutica, como ciencia y arte, tiene una serie de principios por medio de los cuales es posible interpretar adecuadamente la porción de la palabra de Dios que es puesta en consideración. Cada principio presentado es producto del trabajo de cientos de años y hombres que pusieron todo de sí para poder de esta manera tener estos principios que son de ayuda inestimable en el estudio de la palabra, ¿sí? Entonces, ya les mencioné al principio que la hermenéutica es una ciencia y como ciencia tiene sus reglas. ¿Qué otra ciencia tiene reglas? Bueno, por ejemplo, las matemáticas. Hay ciertas reglas y ciertas formas de aplicar. El español, como te mencioné ahorita. ¿Qué más? La biología también tiene sus reglas. Todas las ciencias tienen reglas y tienen fórmulas de interpretar y de desarrollar cada una de las actividades, ¿verdad? Entonces, la hermenéutica como ciencia también tiene sus reglas, también tiene su forma de explicarse y de entenderse, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es el principio básico. Dice, la escritura es explicada por la misma escritura. Lo que les mencionaba yo clases pasadas. ¿La palabra de Dios se puede interpretar por sí misma? Sí. Incluso, déjame comentarte que la misma palabra de Dios ya tiene, por así decirlo, otras versiones, o podríamos llamarle concordancia, o podríamos llamarle diccionario bíblico, porque hay versículos que al leerlo quizá no lo entendemos bien, pero ese mismo versículo se repite en otra porción de la Biblia y al leerlo se conectan y como que se entiende un poco mejor, ¿sí? Entonces, ¿la Biblia se interpreta por sí sola? Sí. Claro que se puede interpretar por sí misma. Pero hoy en día existen herramientas que nos ayudan y que nos sirven para que su interpretación sea aún mejor, ¿verdad? Para que su interpretación sea de una forma más correcta y podamos extraer toda la vitamina de cada versículo, ¿sí? Dice,
Punto número 1. Este principio declara que la Biblia es su propio intérprete, lo que te mencionaba. La Biblia se interpreta por sí misma, ¿verdad? Dice, la Biblia por sí misma contiene los elementos básicos para su propia interpretación, ¿sí? La Biblia, como te comenté, puede contener incluso concordancia, diccionario, atlas geográfico dentro de sí, sin necesidad de acudir a uno externo, porque la misma Biblia se puede interpretar por sí sola, ¿sí? Esto quiere decir que al estudiar cualquier pasaje de la Biblia debe de manera obligada leer los otros versículos para que estén en relación directa con el que se está examinando, ¿sí? Estos versículos son llamados pasajes paralelos. Los paralelos son versículos que nos van a ayudar a entender un poco más la palabra de Dios. Es importante que cuando leamos un versículo o cuando alguien te diga, Dios me dijo que te diera este versículo, o tú ves en Facebook, en cualquier red social, un versículo, tienes que leer los paralelos para que puedas entender un poquito más el contexto. ¿Sí? Aquí viene algún ejemplo. Dice, Mateo 3:13 al 17 y Marcos 1:9 al 11 se refieren al bautismo de Jesús. Pero en esta ocasión no los vamos a saltar. Vamos a leerlos, ¿sí? Si tienes tu Biblia, por favor acompáñame. Mateo 3:13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Bueno, yo tengo una versión que es palabra de Dios para todos. Dice, en ese tiempo Jesús vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de impedirlo y le dijo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. ¿Por qué entonces vienes a mí? Jesús le contestó, no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Entonces, Juan estuvo de acuerdo. Versículo 16, y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma, ¿sí? Verso 17 dice, una voz desde los cielos decía, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento, ¿sí? Eso dice la palabra de Dios en Mateo 3:13 al 17. Vamos a leer ahora Marcos 1, 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Marcos 1, del 9 al 11. Dice, en esos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Tan pronto como Jesús salió del agua, vio que el cielo se rasgaba y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Verso 11. Entonces vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo nosotros acerca del bautismo de Jesús. Dice en el punto 4, 1.4, existen otros pasajes que por sí tienen su propia explicación. Tal es el caso de alguna de las parábolas enseñadas por el Señor Jesús. Bueno, primeramente para acabar, ya pensé que continuaba el ejemplo anterior, pero no. Lo que nos está diciendo el texto anterior
en el pasaje paralelo es que existen versículos que se hablan desde otra perspectiva o desde otro punto. Si se fijan, en Mateo y Marcos lo que acabamos de leer es acerca del bautismo de Jesús. Diferentes libros, diferentes formas de explicarlo, mismo contexto. Podríamos decir que si lo aplicamos de forma como nos dijo la hermenéutica, pudiéramos decir que acabamos de leer una versión en Mateo y otra versión en Marcos. Por eso yo les mencioné ahorita hace un momento que la Biblia contiene diferentes versiones, concordancia, atlas bíblico y atlas bibliográfico y muchas herramientas, porque la misma Biblia ya tiene estas herramientas. Quizás las herramientas externas expanden un poco más, porque yo me imagino que ahorita, si ustedes me acompañaron a la lectura de Mateo y de Marcos, ustedes debieron ver leído quizás una Reina Valera, quizás una Nueva Versión Internacional, o quizás Dios habla hoy, no sé qué versión tengan de Biblia. Yo leí otra, que es Palabra de Dios para Todos. Ahí ya cambió también un poco el contexto, ¿verdad? Pero lo que quiero que entendamos es que la Biblia ya contiene esas herramientas, pero las externas expanden un poco más, ¿sí? Entonces, por eso utilicemos pues la expansión, ¿verdad? Obviamente, si solamente tuviéramos la Biblia, que no existiera ninguna concordancia, ninguna otra herramienta, la Biblia se puede interpretar por sí sola sin ningún problema, ¿sí? Y ya lo vimos ahorita en el ejemplo. Ahora, dice, existen otros pasajes que por sí tienen su propia explicación. Tal es el caso de alguna de las parábolas enseñadas por el Señor Jesús. Mateo 13, 3 al 8. Vamos a leerlo. Mateo 13. Mateo 13, 3 al 8. Dice, les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Les dijo, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terrenos pedregosos, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido, porque la tierra no era profunda. ¿Hasta cuál es? Hasta el 8, ok. Verso 6 dice, pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Verso 8, otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos, más por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo. Acabamos de leer esta parábola muy hermosa, quizás tú tienes una interpretación de ella, quizás ya habías escuchado hablar de ella, pero la misma Biblia se interpreta por sí mismo, ¿sí? La interpretación de esta parábola, o lo que quiere decir, se encuentra en Mateo 18 al 23. Mateo 18 dice, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. Perdón, estoy leyendo mal. ¿Es Mateo 13? Sí, una disculpa, es Mateo 13. Mateo 13, 18. Dice el título, Jesús explica la historia del sembrador. ¿Sí? Dice, ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esta semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso?
Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Verso 22 dice, ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. Verso 23. ¿Y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esa semilla son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Aquí vemos la explicación de una parábola, es decir, no necesitamos irnos a un comentario bíblico, puesto que aquí la palabra de Dios se está explicando por sí misma. No es necesario que acudamos a otros intérpretes, a otros autores, para que nos lo expliquen, porque Jesús mismo lo está explicando, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, ¿la misma palabra se puede explicar por sí misma? Sí. Con esto, ¿debo quitar las herramientas secundarias? No, porque las herramientas secundarias nos abren un poco más el panorama, nos endulzan, nos ensalzan, nos condimentan la palabra de Dios y son buenas. Te vuelvo a repetir, si tú no tienes para comprar o no puedes adquirir o te es difícil accesar a diccionarios, comentarios, atlas, etcétera, ¿la Biblia se puede interpretar por sí misma? Sí, sí se puede. Pero si tú usas herramientas externas, vas a abrir tu panorama un poco más. Con esto no estoy diciendo que la Biblia quedó corta o que quedó o que le faltó. No, la Biblia es tan perfecta y contiene todo lo que necesitamos que si solo tuvieras la Biblia la podrías interpretar con la misma Biblia. Obviamente sabiendo utilizarla, sabiendo utilizar paralelos, sabiendo utilizar concordancias, sabiendo utilizar y leer correctamente la palabra. La Biblia está perfectamente conectada, de tal forma que toda la Biblia está explicada por sí misma en diferentes libros, diferentes autores, diferentes años de escritura y diferentes eras, ¿sí? Recuerda que la Biblia está instruida por el Espíritu Santo y está conectada. Es un rompecabezas perfecto que no le sobran ni le faltan piezas. Todas las piezas se conectan para dar una sola figura y esta figura es la palabra de Dios o el Dios vivo, ¿sí? Continuemos. Dice, este es el principio básico y fundamental sobre el cual descansa todo el trabajo hermenéutico y la sana doctrina. Cuando este principio no es considerado, se producen errores de carácter interpretativo que traen como consecuencia errores, falsas doctrinas y de aplicación personal. Lo que hablábamos cuando yo fui, que me preguntaban por qué existen las sectas o las falsas doctrinas. Por la incorrecta interpretación de la palabra. O por solo tomar una palabra, un versículo. Yo la vez que fui les hablé de la doctrina, ¿sí? La doctrina quiere decir 3 documentos o quiere decir que el mismo versículo se repite en la Biblia más de 3 veces o mínimo 3 veces y esto ya es una doctrina o es decir, ya es una realidad, ¿sí? Entonces, las falsas doctrinas y todos los errores surgen por esto, porque no se lee correctamente la palabra y solamente se toma un versículo y de ahí ya hago yo mi iglesia, ya hago yo mi doctrina, ya hago yo mi religión. Por eso surgen las sectas. Dice, algunos toman como base 1 Corintios 15:29 para justificar el bautismo por los muertos. Vamos a leerlo, Juan, de Corintios, perdón, 15:29.
Primera de Corintios 15, 29. Me voy a esperar un poco para que lo busquen también ustedes. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 15, 29. Dice, de otra manera, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos, si los muertos no serán resucitados? ¿Para qué se bautizan por ellos? Aquí la palabra nos está hablando que qué harían los que se bautizan por los muertos. O sea, está hablando acerca de que si se puede uno bautizar por los muertos, ¿sí? Si solamente utilizáramos este texto, podríamos hacer una herejía bien grande, ¿verdad? No, la palabra de Dios dice que tú te puedes bautizar por un muerto. ¿No se bautizó alguien en tu familia? Pues tú hazlo en nombre de él. Pero este versículo lleva un contexto. Por lo tanto, es importante leer toda la palabra para evitar estos errores, ¿sí? Dice Juan 3:5, dice, es usado de manera inadecuada para justificar el poder regenerador del bautismo en agua. Vamos a leerlo. Juan 3:5. Juan 3:5. Dice, Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo aquí. Dice, es usado de manera inadecuada para justificar el poder regenerador del bautismo en agua. Definitivamente el bautismo en agua, recordemos que es necesario como hijos de Dios. El bautismo no es para perdón de pecados, sino para regeneración de nuestro espíritu, para borrar nuestra vida antigua y renacer a Cristo, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ahorita estas citas las vamos a entender un poquito más, ¿sí? Para que podamos entender su otra contraparte. Vuelvo a leerla, Juan 3:5 dice, Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero en el verso 6 dice, el que nace de padre humano tiene la vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, eres tú un maestro importante del pueblo de Israel, y sin embargo no lo entiendes. Verso 11, te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aquí ya está explicando Jesús de una forma más correcta cómo es el proceso para nacer de nuevo, ¿verdad? Y si solamente leemos esa parte, podemos entender otra cosa. Por eso es importante que leamos todo el contexto y no quedarnos solamente con una sola, un solo versículo, ¿sí? En punto número 3, 2.1.3 dice, la doctrina de las monjas católicas se basa en el pasaje de Lucas 2, 36 al 38. Bueno, definitivamente la Iglesia Católica solamente toma un versículo para crear. Por eso vuelvo a repetir, la secta, las religiones falsas se pueden crear solamente de un versículo o de una sola parte de la Biblia y de ahí sacar ellos su interpretación, ¿verdad? Vamos a leerlo para ver qué dice. Dice Lucas
Lucas 2:36. Lucas 2:36 al 38. Dice, voy a esperar un poquito. Lucas 2:36 al 38 dice, habla también una profetisa llamada Ana de la tribu de Aser e hija de Fanuel. Ya era muy anciana, había quedado viuda después de 7 años de casada. De ahí en adelante vivió sola hasta la edad de 84 años. No se alejaba nunca del área del templo, alababa a Dios día y noche con oración y ayuno. ¿Sí? Hasta ahí eso, verso 38, ok. Dice... ¿Dónde me quedé? 38. Ana llegaba a ese momento y comenzó a darle gracias a Dios y a hablarle del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. Bueno, aquí se toma como referencia el ejemplo de esta mujer, ¿sí? Para que las monjas puedan tener esa vida en el templo y no casarse, no hacer su vida por estar ahí, ¿sí? Lo mismo pasa con Pablo, ¿verdad? De ahí que se dice que los sacerdotes no deben de casarse, no deben de tener familia, porque Pablo, toman a Pablo como una referencia de un sacerdote, ¿sí? Recordemos que Pablo fue una decisión personal que él tuvo y lo hizo, si leemos la Biblia, si escudriñamos con una herramienta externa, una ficha bibliográfica de su vida, podemos descubrir que Pablo decidió quedarse soltero, puesto que viajaba mucho, puesto que trabajaba mucho para la obra, y fue decisión personal de él. Pero esto no quiere decir que, ya porque leímos que para servir a Dios no tengo que tener familia, yo tampoco me voy a casar, yo tampoco voy a tener hijos, yo tampoco voy a tener una familia. Lo mismo que acabamos de leer aquí. Esta mujer dice que se dedicaba a estar en el templo, pero ¿a qué edad, verdad? Y con esto no quiere decir que todas las mujeres que quieran servir a Dios tienen que estar y vivir en el templo y dejar sus familias, sus hijos y incluso no casarse. En cambio, toman esta escritura y la convierten en una doctrina. Por eso es muy importante y doctrina hasta cierto punto falsa porque esta misma palabra, o quizás sí pueda aparecer más en la Biblia, pero lo que quiero decir es que no es un requisito fundamental, no es un mandamiento de Dios. El que te diga, si quieres servir a Dios, no tengas hijos, no te cases, vive en el templo. No, esa es una decisión personal de cada uno. Esta mujer decidió, después de enviudar, vivir ahí, pero y a la edad de 80 y tantos años. Entonces fue decisión personal de ella. De la misma manera, Pablo fue decisión personal el quedarse soltero. Y no solamente una decisión, solamente él pudo hacerlo porque él podía, porque él así lo hizo y es respetable, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que todos aquellos ministros de Cristo o todos aquellos que queramos servir a Dios tengamos que hacer esto. Claro que lo podemos hacer sin ningún problema, pero ya es decisión personal, no es un mandamiento de Dios, ¿sí? Es una historia, pero de ahí podemos sacar, vuelvo a repetir, de ahí podemos sacar una doctrina falsa o una religión que yo diga, no, el que quiera servir a Cristo, las mujeres tienen que vivir en el templo, tienen que dejar sus familias, tienen que, no, eso ya es una interpretación mía, propia, cuando la palabra de Dios nos está hablando, sí de una mujer que lo hizo, pero bajo ciertas circunstancias por decisión propia, no por una obligación, ¿sí? Entonces debemos entender esto. Dice, continuamos, punto número 3. De este principio se deducen estas aplicaciones prácticas. Los pasajes oscuros son explicados por los pasajes claros. Como ya vimos ahorita, bueno, no es un pasaje oscuro, pero el ejemplo de la parábola, ¿no? Que fue explicada. Dice, todo lo esencial para la salvación y la vida cristiana está claramente definida y clasificada en las escrituras. No se puede deducir principios de fe o conductas de pasajes de significados obscuros o de difícil comprensión.
El Nuevo Testamento explica muchos pasajes oscuros del Antiguo Testamento en cuanto al sentido, significado y aplicación. Por ejemplo, el libro de Levíticos, que encuentra en el libro de Hebreos su mejor comentario. Si se fijan, el libro de Hebreos es un comentario, es un comentario, es otra versión, por así decirlo, de todo lo que pasaba en el antiguo pacto. Nos habla de Adán, nos habla de Moisés, nos habla de Levíticos, nos habla de muchas interpretaciones, pero de una forma más correcta. ¿Por qué creen que pase esto? Porque la Biblia, Dios en su grande sabiduría, hizo que la Biblia fuera de una forma tan explicada que no pudiéramos nosotros el día de mañana decir, yo no entendí esto, yo no entendí la salvación. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está hablando de eso, de la salvación, ¿sí? En diferentes versiones, con diferentes historias, con diferentes medios, con diferentes ejemplos, con parábolas, con historias reales, con historias ficticias, con sueños, con profecías, con muchas cuestiones para que al final de cuentas pudiéramos tener salvación, reconciliación y una reestructura con Dios. Lo que se perdió en el Edén, ¿verdad? Entonces, no podemos el día de mañana llegar con Cristo y decir, yo no entendí esta palabra, yo no comprendí qué quería decir esto. Porque la Biblia, hermanos, vuelvo a repetir, alumnos, se interpreta por sí misma. Por lo tanto, si solamente tuvieras la Biblia te explica por sí mismo lo que quiere decir. Hoy en día tienes una gran ventaja, tenemos una gran ventaja que es la tecnología. Hoy en día, con este aparatito que todos tenemos, un celular, tú puedes tener aquí 1000 versiones de la Biblia, 1000 concordancias, 1000 comentarios, miles de atlas bíblicos, de diccionarios. Aquí este es un extractor de vitamina bíblico, ¿sí? Esta herramienta, este celular, hay muchas personas que dicen, es que este aparato es del diablo. Bueno, es dependiendo al uso que le des. Si tú utilizas este aparato, por supuesto que es un canal y por supuesto que es un medio para bendición o para cosas negativas, ¿verdad? Yo con este teléfono puedo acceder a miles de cosas que me van a bendecir y me van a nutrir física, espiritual y mentalmente, como también este aparatito me puede llevar a ensuciar mi mente, mi alma y mi cuerpo. Entonces, todo está en cómo utilizamos las herramientas, ¿sí? Pero hoy vivimos una era o un tiempo en el cual la tecnología nos sirve para nosotros interpretar mejor la palabra de Dios. Entonces, usemos estas herramientas, no les tengamos miedo, no les tengamos ningún temor ni nada, sino que las utilicemos. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy y tienen media hora para hacer su actividad de clase o tarea en su defecto. ¿Qué vamos a hacer? Dice, buscar pasajes paralelos que expliquen Juan 1:29. Entonces, si la clase pasada les di una herramienta buenísima que se llama Biblia Paralela, justamente, ahí pueden sacar todos los paralelos. Si no han visto la clase pasada o se les pasó ver esto, es casi al final de la clase donde explico esta aplicación. Voy a leer Juan 1:29 rápidamente. Juan 1:29. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, quiero que me pongan los pasajes paralelos que expliquen este versículo. Recordemos rápidamente, los pasajes paralelos son pasajes que están a la par o que hablan de ese mismo pasaje, pero en otro libro, en otro autor, en otro versículo. Entonces, esa va a ser su tarea, por favor. Van a apuntar ahí. Y dice qué pasajes explican Mateo 10:34. Y bueno,
con esto concluimos la clase del día de hoy. Espero que hayamos aprendido juntos. La próxima semana iniciamos ya la primera regla de hermenéutica, que dice tomar las palabras en su sentido y usual, y usual y ordinario. Aquí vamos a ver acerca de las palabras literales y las palabras semejantes. Pero no me voy a adelantar para que pues para que no entren en confusión, ¿verdad? Ahorita por lo pronto enfoquémonos en lo que acabamos de leer, que son los paralelos. Vuelvo a repetir, un paralelo es eh, una conexión de la Biblia, donde leemos algo, está en otro lugar, ¿sí? Entonces, hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. Que pasen un excelente fin de semana y espero que hayamos aprendido juntos. Les mando un abrazo y bendiciones.